Hola, mi nombre es Cristian Camilo Santos Ardila, pertenezco al tercer periodo del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy presento en la segunda unidad del curso Enfoques Contemporáneos de la Comunicación un análisis muy importante de dos temas fundamentales y tuvo que ser los últimos días del Che Guevara, comparar ese contexto de comunicación con la comunicación, valga la redundancia, en los días de Trump. Comparando estas dos informaciones y de todo el contexto que se generó por allá en los años 60 y 70 y un poco más reciente, en los años 2016 en adelante, podemos hablar de tres situaciones que son el común denominador: el miedo, la desinformación y por supuesto la propaganda desproporcionada de bandos que en su momento pues tenían el poder, que incluso llevó para el tema del siglo XX a íconos como Ernesto Che Guevara a quedarse totalmente solo luego de ser un símbolo de lo que significó la Revolución Cubana. Entender el contexto en el que estuvo Ernesto el Che Guevara en los años 60 y 70 es hablar en Latinoamérica de muchos procesos que se generaron en el orden político, económico y social y que por supuesto conllevaron a la generación de una contracorriente de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, la Guerra Fría con la Unión Soviética, este último que motivó pues muchos movimientos guerrilleros que obviamente Cuba abanderó todo ese proceso y uno de ellos fue la llegada de Ernesto Che Guevara luego de su paso por Europa y por África y una llegada clandestina a Cuba, después de hacerlo pasar por muerto, a Bolivia. Todos estos acontecimientos pues generaron una serie de circunstancias que terminaron con su fallecimiento. Y en esas posturas que tenía Ernesto el Che Guevara pues también se vivía un ambiente de conspiración, un ambiente que andaba por el aire. Recordemos, en la Guerra Fría hablamos de los espías y un montón de circunstancias, pero para el caso de Latinoamérica los discursos, la radio, la prensa escrita y también, si se quiere, las propias cartas eran los medios en donde grandes personalidades como Ernesto el Che Guevara se podía comunicar y dar detalles incluso de su movimiento. Fue a través de un discurso antisocialista que marcó un punto de inflexión, una división, podríamos decir, dentro del socialismo latinoamericano y ante esa misma revolución cubana que terminaría dejándolo solo en Bolivia hasta morir a punta de balazos encerrado en una escuela. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ceci a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Y esto nos lleva a un punto de reflexión y es indicar que pasados más de 50, 60 años de esa situación con Ernesto Che Guevara en Bolivia y toda la revolución que se generó en Latinoamérica de muchos índoles, podemos decir que en el tema de política puntualmente y de poder, las masas se siguen manejando al antojo de unos pocos. Y es que llegamos a la historia reciente con lo que ocurrió con las comunicaciones en la era Trump, que describe muy bien Felipe en 2017, y se adapta a lo que genera y puede también ofrecer el mundo, sobre todo lo que hoy llamamos como la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, puede moldear las masas y decidir incluso el futuro no solo de un país como es Estados Unidos, sino también al propio planeta. Y es que en esas comunicaciones hablaban de miedo. Los contradictores de Ernesto el Che Guevara infundían en las masas de que el Che Guevara era símbolo de atraso, de guerrilla, de donde pisaba pues iba a generar ruina y era una amenaza para la sociedad. En la era Trump el miedo está a los afrodescendientes, los latinoamericanos, el atraso que ellos pueden generar, la inseguridad y que eso no le hace bien a un país.
Facebook vuelve a estar en el ojo del huracán tras conocerse la posible filtración de datos de 50 millones de usuarios estadounidenses. Datos que habrían sido utilizados durante la campaña presidencial de Donald Trump. Toda esa información personal la obtuvo en 2014 una empresa británica, Cambridge Analytica, que 2 años después trabajó para la campaña de Trump. Con ella crearon un programa informático destinado a predecir e influir en las decisiones de los votantes. Lo que pasa es que en las redes sociales las personas buscan a sus homólogos o a sus iguales. Entonces yo creo que el equipo de campaña de Trump entendió eso de manera magistral. De hecho hay muchos white papers sobre el tema. Y es que cuando buscas a tus iguales e introduces una verdad, las personas no salen a compararlas. Porque si se identifican con ella y ellos entienden que es su punto de vista, esa es la verdad. Entonces el cambio del concepto de verdad en esta época de las redes sociales es impresionante. Estamos hablando con el presidente de las redes sociales porque ha centrado su campaña desde Twitter, donde totalmente políticamente incorrectamente hablado, ha logrado cada vez compartir más su contenido, hacer más ruido, y siempre decía la gente, bueno, será por el morbo, por lo que le están siguiendo, pero no se va a traducir en votos. No ha sido así. Hay un factor que es el voto oculto, gente que no reconoce públicamente que lo ha votado, pero lo continúa siguiendo. Como comunicador unadista, la conclusión es mantener la rigurosidad que todo comunicador social debe tener, es decir, la consulta de las fuentes, pero también ser fiel a la documentación, a la evidencia física, contrastar y generar una sola verdad. Por supuesto, eso no lo puede hacer uno solo. Como gremio de periodismo y también como los medios también se deben unir a esto. Una tarea muy difícil en tiempos donde realmente los medios de comunicación se miran como una empresa y que esta misma debe ser rentable. Pero para que este acompañamiento de gremios se pueda generar, la misma sociedad debe acompañar esos procesos, porque realmente es difícil para un medio de comunicación mantener una verdad cuando tiene que pagarle a sus empleados y no hay pauta. La misma sociedad es responsable de lo que ocurra con sus medios y cuando se cierra son ellos mismos los responsables. La sociedad debe tener a los medios de comunicación para que le aclaren cosas tan simples como una cadena de WhatsApp. La sociedad no solamente es responsable de su futuro como sociedad misma, como comunidad, en las urnas, cada vez que tienen que ir a votar, sino también, en últimas, decidir a qué deben tenerle miedo y decidir el destino de su futuro a sí mismo. Y por supuesto los medios de comunicación deben estar ahí de la mano. Los medios solos no pueden generar la verdad que todo el mundo pide como el cuarto poder, sino que debe ser un trabajo conjunto entre sociedad y medios de comunicación. Y de esa manera se derrota el miedo, la desinformación y por supuesto la propaganda que generan unos pocos que tienen el poder.